Continuamos en Antequera Televisión y en Radio Torcal, y la persona que ahora nos acompaña en el plató es conocido de todos ustedes, a buen seguro. Es abogado, director del Departamento Jurídico de Asesoría Gerimar, abogado, como decimos, y además administrador de finca Juan Manuel Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristóbal. Bienvenido a nuestro plató y bueno, muchísimas son las preguntas que hemos recibido a lo largo de estos días desde que inauguráramos esa sección de servicio público con la que pretendemos asesorar de todas las cuestiones relativas a la economía y relativas al mundo, en esta ocasión, de otros asuntos. Hoy nos vamos a centrar precisamente en la administración de fincas o comunidades de propietarios, y si a usted le parece, bueno, pues empezamos ya a abordar algunas de las consultas para no quedarnos sin tiempo que nos han hecho llegar nuestros espectadores y nuestros oyentes. Muy bien, cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues nos dice la primera de ellas: soy propietaria de un piso que no me atrevo a alquilar porque una vez que entra el inquilino dicen que no hay quien lo eche del piso, nos cuenta esta espectadora. He oído que ahora si no paga se tiene que ir en 10 días. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, esto relativamente es cierto que la ley lo dice así. Es decir, el mercado de alquiler es un mercado que no solamente este gobierno, sino que anteriores gobiernos lo han intentado potenciar, y lo han intentado potenciar porque en España los propietarios son muy reacios a alquilar precisamente por ese problema. Pues dice, es que alquilo el piso y no, además de no cobrar, no puedo echar el inquilino. Se han hecho varias modificaciones legales, y la última que se realizó precisamente es esta, el que vulgarmente se ha venido llamando el desahucio exprés. Desahucio exprés es porque, por similitud a otros procedimientos judiciales, la ley dice que cuando se presenta una demanda, estamos hablando de demanda porque no paga, otro tipo de demanda van por otro lado, pero una demanda cuando el inquilino no paga, el juzgado requiere a ese inquilino para que en 10 días o pague o se vaya. El problema que nos encontramos aquí es que la ley efectivamente lo dice, pero los juzgados no funcionan como deben funcionar. O no hay recursos o no están aplicando bien la ley. Porque a pesar de que se dice eso, después el juzgado no realiza el lanzamiento en ese periodo tan breve, sino que lo alarga más tiempo. De todas maneras, es efectivamente cierto que es rápido hoy día un lanzamiento. No en 10 días, como se dice. En 10 días lo dice la ley y el juzgado también lo dice. Es decir, usted o paga en 10 días o se va. Pero después tiene que fijar una fecha, porque claro, si una persona no se va voluntariamente en esos 10 días, el juzgado tiene que fijar una fecha porque tiene que acudir con secretario, con lo que se llama la comisión judicial y las fuerzas de seguridad, es decir, policía, guardia civil o cualquier... Y es un nuevo plazo después de los 10 días. Y claro, ese es un plazo que ya se tienen que poner de acuerdo más personas y más entidades, y ya no son los 10 días exactamente. Si bien es cierto que cualquier persona que recibe una notificación en el juzgado por no pago, le están diciendo o paga usted o se tiene que ir en 10 días. Entonces, esa fuerza coactiva del juzgado se lo está diciendo, es decir, que lo normal es que esa persona se vaya en los 10 días. Si no se va voluntariamente es cuando ya hay que comunicar al juzgado, oiga, que han transcurrido 10 días y no se ha ido. Entonces ya el juzgado señala una fecha para ir al lanzamiento. Pero es cierto que hoy día el desahucio ha cambiado mucho por ese plazo preclusivo que han puesto muy rápido. Bueno, pues la segunda consulta que nos hacen llegar hasta nuestra redacción: tengo un piso alquilado a una familia que tiene contrato de 3 años, nos dice esta espectadora, y ahora necesito ese piso para mi hijo que se va a casar. ¿Puedo decirle a la familia que lo deje libre antes de que cumpla el contrato o nos metemos en un pequeño follón jurídico? No, actualmente no, actualmente eso existe la ley de arrendamiento urbano, pero siempre que se diga en el propio contrato. Es decir, lo que actualmente ahora la ley dice es que cuando se hace el contrato de arrendamiento hay que decir que, porque claro, los plazos del contrato de arrendamiento son unos plazos mínimos, que aunque se ponga un plazo, el plazo luego se alarga, pero yo puedo decir en el contrato de arrendamiento, alquilo este piso, pero dentro de 18 meses lo necesito para mi hijo. Y si lo digo ahí, sí. Si no, no se puede, habría que esperar los plazos. Bien es cierto que, como estoy diciendo, los gobiernos quieren potenciar los mercados de alquiler y existe un anteproyecto de ley muy reciente, que ya digo, es anteproyecto, por lo tanto todavía no hay nada, tiene que pasar el trámite parlamentario y todo, donde se está diciendo que esto que sucede, si este caso de necesidad que nos comenta la espectadora, pues puede darse sin necesidad de haberlo puesto en el contrato, si surge a posteriori. Yo tengo una vivienda que tengo alquilada y mi hijo se va a casar
con lo cual yo no lo sabía cuando alquilé la vivienda, pues se podría dar ese caso de necesidad, pero eso no existe todavía. Ahora mismo lo que existe es que habría que estar contemplado en el contrato. Ya digo, es un anteproyecto de ley que está contemplando ese caso. No solamente el caso del hijo, como ahí se plantea, sino el caso de necesidad de unos padres, de mío propio, que yo tengo una vivienda donde por circunstancias, donde no he podido pagar la hipoteca, el banco me desahucia y yo me tengo que ir a mi piso, que tengo un piso que tengo alquilado. Pues eso es un anteproyecto que se está contemplando ahora, todavía no es ley. Bueno, pues seguimos repasando las cuestiones, los interrogantes, los problemas que tienen muchos de nuestros espectadores y oyentes. Y hoy con nosotros Juan Manuel Rivera, recordamos que es abogado administrador de fincas y director del Departamento Jurídico de Asesoría Gerimar. Soy propietario de un piso, nos dice este espectador, que tengo en alquiler con un contrato de 1 año. Cuando ha llegado el año me dice el inquilino que no se va, que tiene derecho a estar 5 años. ¿Es cierto eso de que tiene derecho a estar 5 años, aunque en el contrato ponga solamente 1 año, señor Rivera? Es cierto. Cierto, porque los contratos de arrendamiento han pasado por muchas vicisitudes y desde hace muchos años que se vienen modificando, son una de las leyes que más se han modificado, concretamente los plazos de los contratos de arrendamiento. Hubo un primer periodo, en el año 64, la ley del 64, en que los contratos de arrendamiento pues tenían efectivamente un mínimo de tiempo. Luego llegó lo que se llamó el decreto Boyer, que decía que el plazo que se establecía en el contrato era el plazo y no había más prórroga. No existía lo que se llamaba la prórroga forzosa, que era en la época anterior, donde los contratos se hacían eternos. Posteriormente se le puso a eso un plazo perentorio, después se cambió y actualmente la ley actual dice que el contrato de arrendamiento de vivienda, estamos hablando de contrato de arrendamiento de viviendas, puesto que la legislación aplicable, la ley de arrendamiento urbano, trata distinto a lo que son viviendas de lo que son locales comerciales. Arrendamiento de viviendas, aunque se establezca por un periodo inferior a 1 año, el inquilino, el arrendatario, tiene derecho a que se le vaya prorrogando automáticamente hasta 5 años, salvo que el contrato lo sea por temporada. Si es por temporada es el plazo establecido, pero si no es por temporada es por 5 años. Y cuando yo hablo de que es por temporada, hay una cosa que en la inmobiliaria se hace muy mal, y yo ya se lo he dicho a varias que no se puede hacer, y es que ponen 11 meses de contrato pensando que poniendo menos de 1 año el inquilino se tiene que ir, porque lo hacen como contrato de temporada. Eso no es cierto. Para que un contrato sea por temporada tiene que existir una causa de temporalidad. La causa de temporalidad puede ser un periodo escolar para un estudiante, un periodo de vacaciones, pues por ejemplo un piso en la costa, un periodo de trabajo donde se justifica que hay un contrato de trabajo por 6 meses. Esos contratos son temporales y esos contratos efectivamente no tienen prórroga. Sí, un contrato para un estudiante que comienza en el mes de junio y termina en el mes de, comienza en el mes de septiembre y termina en el mes de junio, termina en el mes de junio, no tiene la prórroga de los 5 años. Pero cuando se trata de vivienda habitual, de una residencia de una familia habitual, a pesar de que diga 1 año, y esta señora pues va a tener ese problema, a pesar de que diga 1 año, el inquilino puede decir que está hasta 5 años. También es cierto que, como he dicho anteriormente, el anteproyecto de ley que ha salido publicado y que se va a empezar a estudiar, reduce ese plazo, lo reduce a 3 años. Es decir, reduce los plazos a la mitad, pero actualmente 5 años. Bueno, pues queda respondida también esa consulta de nuestro espectador y seguimos con otra. En esta ocasión, bueno, el tema de los plazos, un tema que ha generado un gran número de cuestiones. Nos dice este propietario de un hogar comercial que tiene alquilado por 3 años dicho establecimiento, dicho local, pero el inquilino se ha ido cuando llevaba 6 y nos pregunta que si puede reclamar las rentas o se puede ir el inquilino cuando quiera, a pesar de que ese contrato, pues, como hemos dicho, tiene una duración de 3 años. Vamos a ver, este es un tema muy polémico y que da mucho decir. Tenemos muchas con la crisis es lo que pasa, desafortunadamente. Efectivamente, y hay muchas consultas en el despacho sobre esto. En los contratos de local de negocio, como es en este caso, como he dicho antes, no existe un plazo mínimo. Contrato de local de negocio, se establece el plazo en el contrato y cuando se termina, se termina. No hay un plazo, no hay unas prórrogas, salvo que las partes luego acuerden prórrogas de ese contrato. Si no la acuerdan, pues el plazo de, en este caso, 3 años, 2 años, 1 año, el plazo es el que se establece. ¿Qué sucede si se va ante el arrendatario? Pues vamos a ver, los contratos
dice el Código Civil que tienen fuerza vinculante entre las partes contratantes. Tienen fuerza vinculante y los contratos son bilaterales, quiere decir de dos partes, para cumplirlo los dos. No puede uno decidir no cumplirlo unilateralmente, está incumpliendo el contrato, porque el propietario, esta señora que es propietaria del local, evidentemente no puede echar al inquilino antes de los 3 años, aunque ella quiera. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ese contrato. ¿Por qué el inquilino si se va antes? Pues si se va antes deberá pagar lo que le resta por cumplir de plazo. Ese es un tema muy polémico donde los tribunales ya se han pronunciado habitualmente. Y se da la circunstancia de que cuando se plantea, y ya nos vamos a la sede judicial, porque no hay otro remedio que plantear una demanda. El inquilino se ha ido y me ha dejado la llave debajo de la puerta, como se suele decir. Bueno, pues si yo quiero reclamar la renta o lo que me haya dejado de ver, la renta o suministro o algo, me tengo que ir al juzgado, no tengo otro remedio que ir al juzgado. Si es poco el periodo que ha dejado, pues los tribunales están optando por decir, no, usted tiene que cumplir todo lo que le queda por pagar. Es decir, si son 3 años, usted se ha ido los 6 meses, tendría que pagar 2 años y medio. Ese que es lo que la literalidad del contrato dice y lo que la ley dice, que habría que cumplir el contrato, los tribunales lo están atenuando un poco. Atenuando en el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver, si usted, un procedimiento judicial sabemos que tarda, y entonces puede que a lo mejor a los 3 meses de iniciar el procedimiento judicial, el propietario ha alquilado de nuevo el local. Entonces el tribunal le va a decir, bueno, mire usted, no, le van a pagar los 3 meses que ha estado el local vacío, no los 2 años y medio, porque si no habría lo que se llama un enriquecimiento injusto. Usted está cobrando 2 veces por lo mismo. Claro, pero también se puede dar la circunstancia de que el procedimiento continúa adelante y ese local, y más si me ahora en la época que estamos, ese local no se alquile. ¿Qué es lo que están haciendo los tribunales? Bueno, pues están un poco atenuándolo en el sentido de decir, bueno, pues sí, vamos a ver, si estamos hablando aquí estamos hablando de un plazo relativamente corto, pero también nos podría dar la circunstancia de que estuviéramos hablando de un plazo de 10 años de contrato y el inquilino se hubiera ido a los 6 meses, claro, les quedarían 9 años y medio. Se considera que es excesivo. ¿Por qué? Porque se supone que en esos 9 años y medio el propietario va a volver a alquilar el local. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tribunales? Pues hacen una especie de sentencia o solución salomónica. Y bueno, como son muchos años los que quedan y se supone que en esos años se va a alquilar, pues entonces suelen hacer una especie de moderación y decir, bueno, pues páguele usted 2 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y no le pague los 10 años que quedaban, o páguele 1 año. Pero efectivamente el inquilino no se puede marchar, tiene que cumplir el contrato igual que lo tiene que cumplir el propietario. Bueno, pues yo creo que queda perfectamente respondida esa cuestión. Y luego está el mes de fianza, ese que, bueno, pues la ley obliga a imponer de forma obligatoria, pero luego está lo de siempre, ¿no? El inquilino es de confianza y nos dice este espectador que quiere alquilar una vivienda que tiene, y le dicen en la inmobiliaria que tiene que cobrar un mes de fianza obligatoriamente. El inquilino es de confianza y no quiere cobrársela, ¿qué tiene que hacer? ¿Se la tiene que cobrar? ¿No se la tiene que cobrar? Un mes, efectivamente la ley habla de un mes de fianza en alquiler de viviendas y 2 meses cuando se trata de vivienda de temporada o local de negocio, o uso distinto, lo que la ley hoy día considera como uso distinto de vivienda. Y efectivamente el artículo 36 de la ley de arrendamiento urbano así lo dice. La circunstancia que aquí se produce, que como dice el telespectador, que bueno, que tiene confianza, incluso puede ser familiar suyo, decir, bueno, yo o este señor me merece toda la solvencia posible y yo no necesito coger la fianza. Pues no, la ley exige el cobro de la fianza. Y no tanto la ley, porque la ley dice que se prestará fianza en una mensualidad o en 2 mensualidades según los casos que he dicho. Pero luego son las comunidades autónomas, que aquí es donde está el problema, porque ya aquí nos vamos con un afán recaudatorio. Aquí nos salimos de la ley de arrendamiento urbano y nos vamos al decreto de, en este caso, la Junta de Andalucía, las comunidades, este dinero, esta fianza, antiguamente lo administraba lo que era la Cámara de la Propiedad Urbana. La Cámara de la Propiedad Urbana ya ha desaparecido y ahora esa fianza la administran las comunidades autónomas, la Consejería en este caso la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía ya dictó un decreto donde dice que será obligatoria el depósito de la fianza en la Junta de Andalucía. ¿Qué quiere decir? Que me obligan a mi propietario a depositar en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía esa fianza.
pero me obligan aunque yo no se la haya cobrado al inquilino, porque el decreto de la Consejería de Hacienda, de Hacienda de la Junta de Andalucía, ya no me dice, oiga, si usted no se la cobra, no la traiga. No, es que dice, será obligatorio el depósito de la fianza, lo cual me está obligando a depositar la fianza. Pero no solamente me dice que será obligatorio el depósito de la fianza, sino que al incumplimiento de ese depósito añade unas consecuencias sancionadoras. Y me dice, si además para depositar la fianza tiene un plazo de 30 días, si en 30 días no la ha depositado, tiene que pagar un recargo. Y todo eso siempre que lo haga voluntariamente, porque si además usted no lo hace voluntariamente y la administración detecta que usted tiene un piso alquilado, no ha depositado la fianza y le requiere, pues tiene que pagar ya una multa, aparte del recargo, una multa que puede llegar al duplo incluso de la fianza que yo tenía que pagar. Y claro, esa responsabilidad y esa carga es para el propietario. Entonces yo le aconsejo a todos los propietarios que tomen la fianza, porque no pueden dejar de tomarla y depositarla en la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía anuda a eso unas consecuencias que no van contra el inquilino. Así que la Junta de Andalucía no le pregunta o no ve el contrato y dice, bueno, pues como el propietario no ha cobrado fianza, yo se la voy a cobrar al inquilino, o que el inquilino venga y me la deposite. No, no, el obligado a depositar la fianza es el propietario, y al que le devuelven la fianza luego, posteriormente, una vez terminado el contrato, es al propietario. Yo en esto disiento, evidentemente, pero la ley está ahí, para eso habría que irse, yo entiendo que incluso a un recurso de inconstitucionalidad, porque a mí no me pueden obligar a coger. La fianza tiene una finalidad, y la finalidad de la fianza, lo dice la propia ley, es garantizar que cuando se termine el contrato, pues no se me adeuda en rentas o no se me adeuda en cantidades asimiladas a la renta, como puede ser suministro eléctrico, agua y demás. Muy bien, es para garantía del propietario. Si el propietario no quiere esa garantía, ¿por qué me van a obligar a tomar una garantía? Pero bueno, ahí está la ley. Ya digo que para mí es inconstitucional, pero mientras eso se discute o no, es complicado. Por lo tanto, la ley dice que hay que tomar la fianza, le guste o no le guste a los propietarios. Y además el propietario tiene la obligación de depositarla en la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que nos queda claro que hay que apuntar esto, que lo último es una opinión particular de Juan Manuel Rivera, que disiente con esa normativa. La realidad es que hoy por hoy hay que cobrar al inquilino, pero además depositarla en la Junta, que luego ese segundo paso no se nos olvide. Esto de depositarlo en la Junta, el 80% de los propietarios no lo hacen. Yo, la verdad, los años que llevo de ejercicio, y son muchos, solamente he visto una vez, y fue en el año 94, hubo una inspección generalizada de esto por la Junta de Andalucía, y efectivamente cogieron a muchísimos propietarios que no lo habían hecho. Yo no lo sé si tal como está ahora la situación económica esto se puede hacer en cualquier momento. Para la administración es fácil hacerlo, es decir, los contratos de arrendamiento, pues bueno, lo que es la agencia estatal de administración tributaria, la Hacienda estatal, ya estaba diciendo el año pasado que iba a cruzar datos con las empresas suministradoras de energía eléctrica, en este caso para nosotros con Endesa, con Iberdrola, para poder ver qué pisos estaban o no ocupados. Porque si un piso estaba generando consumo eléctrico, quería decir que ese piso se estaba ocupando. Y si ese piso no lo habitaba el propietario, se supone que está alquilado. Y entonces iba a inspeccionar eso. Pues con ese mismo dato puede la Junta de Andalucía inspeccionar y saber si un piso está alquilado o no, y si se ha depositado o no fianza. Tened en cuenta que la fianza no es un dinero que se queda a la Junta. La fianza es un dinero que se deposita en la Junta y que cuando se termina el contrato, la Junta devuelve. Pero sí es un dinero que, como digo, administra la Junta y se lo puede gastar, porque siempre, si el mercado de alquiler es paralelo, siempre va a tener la Junta mucho dinero, miles y miles de millones de euros en su poder. ¿Por qué? Porque cuando yo termina este contrato, llegará otro inquilino y tendré que depositarla, entonces el dinero siempre lo tendrá la Junta. Por lo tanto, no es un afán recaudatorio, sino que es un dinero que tiene la Junta, y como por ello no paga intereses, pues lo está administrando y lo está gestionando y lo está utilizando mientras tanto. Bueno, continuamos repasando todas esas cuestiones, las últimas ya, que nos hacen llegar nuestros espectadores, para que se las planteemos cuando tengamos por aquí, ¿no?, como ponen algunos, a algunos
Profesionales de asesoría Gerimar. Hoy está el director en persona, es abogado y administrador de finca, Juan Manuel Rivera, a quien seguimos planteándole pues más cuestiones. Tengo un piso alquilado, nos dice este espectador, y nunca lo he declarado a Hacienda. Ahora me dice mi inquilino que le dé un certificado porque él lo va a declarar o porque él tiene que declarar ese certificado. Y el certificado lo que se dice claramente es que lo tiene alquilado, ¿no? Y todo eso es para que le dé una subvención. Y nos pregunta qué puede hacer, ¿se la puede dar o tiene que hacer algún trámite previo? Sí, eso se está produciendo este año. En años anteriores también se ha producido porque había lo que se llamaba unas rentas que se le daba a los inquilinos, sobre todo a los jóvenes, en determinadas condiciones, pero necesitaban que, evidentemente, el contrato estuviese legalizado, ¿no? Lo que se llama legalizado. Claro, hay muchas personas que el contrato que las rentas que perciben de arrendamiento no las declaran en Hacienda, y si no las declaran en Hacienda y luego el inquilino sí la declara, pues lo que yo estaba diciendo antes, ya te han cogido. Si el inquilino se quiere deducir o desgravar ese alquiler, tiene que poner, con un certificado que le tiene que pedir al propietario, tiene que poner la referencia catastral de la vivienda que ocupa, que es el certificado que le ha pedido. El certificado que le ha pedido ni más ni menos que le diga que tiene alquilado el piso tal con referencia catastral tal, porque necesita poner esa referencia catastral el inquilino en su declaración de renta. Más fácil, es decir, inmediatamente Hacienda cruza esa referencia catastral con el propietario de la vivienda, y ese propietario de la vivienda lo está llamando Hacienda porque no ha declarado. Porque hoy día, y además en el mismo anteproyecto de ley que yo citaba anteriormente, vuelve el gobierno a echar otro cable a los propietarios de vivienda. Se pretende fomentar, como digo, el mercado de alquiler, y ese fomento del mercado de alquiler hace que el propietario que declara un alquiler no paga prácticamente nada a Hacienda. Lo que pasa es que hay ese miedo pensando que se paga, pero no se paga porque el 60% ya está exento. Es decir, de lo que se percibe de alquiler, el 60% no tengo que declararlo. Y si además se dan unas circunstancias de que el inquilino cumpla unos requisitos como menor de 30 años y tenga una renta determinada, el 100% está exento. Quiere decir que yo puedo declarar que tengo alquilada esa vivienda, pero no pago nada a Hacienda por ello. En este anteproyecto de ley que yo citaba anteriormente, se aumenta todavía más y se pretende que esté exento el 70%. Sí, que lo que se declara ya por el alquiler de una vivienda, lo que declararía por el alquiler de una vivienda un propietario, es una cosa meramente simbólica. Lo que Hacienda quiere es que se declaren y saber, y también tener estadísticas y saber el mercado de alquiler que hay en España. Pero lo que realmente se paga es muy poco. Por lo tanto, yo le aconsejo a este telespectador que declare el piso, se evitará problemas, porque muchas veces el inquilino lo declara sin saberlo el propietario y el propietario no lo ha declarado. Ya le están dando los datos a Hacienda. Bueno, lo importante es estar informado. Esa época del oscurantismo y de intentar declarar lo mínimo posible para ahorrarse dinero, ya casi que poco a poco la gente se está dando cuenta de que no sirve de nada, ni en el tema de la administración de finca, ni en otros temas laborales o de declaración ante la Hacienda. Nuestro objetivo con todas estas conversaciones es siempre dejar claro que al final, si se hacen las cosas bien hechas, pueden ser rentables, y por qué no vamos a mover la economía también con una serie, en esta ocasión, de contratos como son los contratos de arrendamiento o de alquiler. ¿Qué le decimos a esas personas? Al principio ya hemos hablado algo de no sé cómo lo voy a echar, qué plazo tendré, si lo meto ya no lo puedo echar nunca, que tiene a lo mejor en mente alquilar un piso, pero teme que se lo puedan destrozar y que luego nunca se lo paguen. ¿Existe algún tipo de protección para esas personas que se lo están pensando y que lo tienen ahí parado por eso? Bueno, vamos a ver, la ley le ampara, evidentemente. El problema que tenemos luego es que la persona que está en ese piso, en esa vivienda, sea o no sea solvente. Evidentemente, cuando uno alquila un piso o cualquier inmueble, se lo deben de dejar en el mismo estado en que lo reciben. Eso lo dice la ley y además lo dice siempre, se dice siempre en los contratos. A la terminación del arriendo, el piso deberá ser entregado en las mismas, piso o local, lo que sea, en las mismas condiciones en que se recibe. Efectivamente, hay muchas veces en que los pisos se destrozan, se cuidan mal, se tratan mal, bien voluntaria o involuntariamente. Hay veces que incluso voluntariamente se destroza la vivienda. ¿Qué se puede hacer? Decía lo mismo que solamente cuando existe un problema hay que acudir a los tribunales. Entonces la única solución aquí es acudir a los tribunales. Los tribunales aquí siempre nos van a dar la razón, es decir, si yo acredito y demuestro que el piso me lo han destrozado, me van a dar la razón, y con una cuantificación del coste de todo lo que conlleva por poner el piso como estaba,
pues condenarán a ese inquilino a pagar. El problema después será que, como digo, que se pueda o no se pueda cobrar por la solvencia de esa persona, no porque no lo condenen. Los tribunales lo van a condenar y se intentará cobrar de cualquier manera. Si tiene un sueldo se le embargará, si tiene una cuenta bancaria, si tiene un vehículo, cualquier cosa que tenga, el juzgado lo embargará para cobrar y pagarle al propietario. Por lo tanto, eso está amparado por la ley. Bueno, y vamos ya con la última cuestión. Tengo un piso de mi propiedad, se lo he alquilado a una familia, ahora me he encontrado que en el piso no vive esa familia, sino que viven otras personas, a los que pues muy probablemente se le habrán subarrendado. ¿Esto es legal? ¿Se puede decir que no acepta a esas personas? ¿O si no hay una operación económica entre esas dos familias, pues no hay problema? ¿O cuál es la situación? Bueno, aquí se pueden dar muchos casos, pero si efectivamente existe un subarrendamiento, en los contratos de arrendamiento se pone que normalmente se prohíbe el subarrendamiento, por lo tanto es totalmente ilegal. Y además no es solamente ilegal, sino que es causa de resolución del contrato. Yo puedo inmediatamente desahuciar a esas personas. Lo que pasa es que me puedo encontrar con distintos casos. Nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.